Buena semana para todos. Shoboto, aquí te voy. Que tengan buena semana, que hayan tenido días lindos y sigan teniendo días lindos en los días que vienen. Los Hashem, que todos sean verajá en bendición. Bienvenidos nuevamente a nuestro shiur de la Parsha de la semana que acaba de pasar. Hemos estudiado en nuestra Parsha Emor, una Parsha muy linda, una Parsha donde nos recuerda y nos instruye sobre la santidad o nos refuerza el modus operandi para mantenernos en la santidad. Y cuando escuchamos la palabra santidad, se nos puede venir a la cabeza qué es la santidad. Por supuesto que los que estudiamos por ahí entendemos sobre el tema de la santidad, pero todo el público que nos escucha seguramente, la relación que tiene con la palabra santidad tal vez no sea la más correcta o tal vez sea de algunos conceptos que, digamos, se han hablado de la santidad. Y la santidad es una persona común y corriente, pero que tiene sabiduría para vivir y sabe diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo puro de lo no puro. Y precisamente así inicia nuestra parsha. Dijo Hashem a Moshe, di a los Kohanim, hijos de Aarón, diciéndoles por una persona fallecida, no se contaminen. Vayomer Hashem el Moshe de Emor, el a Kohanim bnei Aarón, ve amarta alejen de nefesh lo, yitama. No se hagan tamé, no se contaminen. Lo contrario de tamé es tajor, o sea, puro y no puro. Por lo tanto, la contaminación o la impureza, la no pureza, como lo llama acá, es estar fuera del marco que le permite vivir en la santidad, o sea, apartado para el propósito la cual nació la persona. Los Kohanim eran los que presentaban la Buda Hashem en el Sagrado Templo y en el Beit HaMikdash, y por supuesto en el tabernáculo, antes del Beit HaMikdash. Y los Kohanim eran los que tenían que presentar las ofrendas del pueblo a Hakadosh Baruj Hu. Por lo tanto, aquí nos habla de todas las condiciones de conductas en la cual nos permite mantenernos en este marco de lo que se llama la santidad. Vamos a cambiarle de nombre y vamos a decir dentro de lo correcto, dentro del propósito original para la cual fuimos creados, que es hacer el bien y servir a Hakadosh Baruj Hu. Ahora, hay una pregunta que Hakadosh Baruj Hu le hizo a Adán. Dice nuestro Jajamín que la pregunta que Hakadosh Baruj Hu nos dice a nosotros de generación en generación, y es, ¿dónde estás, Adán? O sea, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en la relación del nivel que te dejé como ser humano? Lo hemos hablado en otras circunstancias. Por lo tanto, nos habla aquí acerca, no se harán tonsura en sus cabezas y en las esquinas de sus barbas. Bueno, eso es una misma para nosotros los Yehudim. El, Habló Hashem a Moshe más adelante, diciendo, habla a Aaron sus hijos nuevamente a los Kohanim para que se distancien de la para que se distancien de las santidades de los hijos de Israel, no profanando así mi nombre. Santo, aquellas que santifican para mí, yo soy Hashem, diles a lo largo de las generaciones, todo hombre que se acerque a toda su mente de santidades, que santifiquen a los hijos de Israel, a Hashem, estando en el proceso. Ok. Vuelve y les recuerda a los Kohanim son los líderes. Y aquí hay un punto muy importante, la cual el Rebbe nos trae en su Sijat, referente a esta parsha. Tiene que ver con la identidad. ¿Qué hace que las personas hoy en día eh, adopten caminos que posiblemente su transitar por ellos es tortuoso? Hoy en día vemos cómo los hijos se levantan contra los padres contra los hijos, inmoralidades entre familiares, hermanos, padres, hijos, hijas, y una cantidad de desórdenes sociales de conducta. ¿Esto debido a qué? Debido a una pérdida de identidad.
debido a una pérdida de quién soy, para qué vivo, por qué estoy en este mundo. Soy mujer, ¿por qué soy mujer? ¿Por qué soy hombre? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Como básico, como mi condición de ser mujer o de ser hombre. Como no hay una conducta que guíe la moralidad, no hay una mesoira, una tradición que nos lleve en la conducta, que lleve a las personas en la conducta de la moral, de lo correcto. Entonces, ¿qué es el amor? ¿Para qué mi cuerpo? ¿Para qué mi vida? ¿Por qué mis talentos? ¿Para qué el dinero? Todas estas preguntas quedan sin respuestas y entonces el ser humano viene a guiarse únicamente por el deseo y no por los principios que la Torah dejó para todos los seres humanos. Sean Yehudim o no son Yehudim. Todo el mundo tiene su espacio y su punto de partida en la vida. No es que Hakadosh Baruj Hu hizo nuestro pueblo Israel, nos dio una Torah sagrada, bendito es su nombre, y a los no judíos los dejó por fuera y ustedes verán qué hacen, eh, cáiganse, golpiesen. No, hay una guía para todo el mundo. El problema es que no todo el mundo desea tomarla. Para esto son estas clases, para decirte que tienes también punto en la Torah y que puedes tomar las leyes que te corresponden y tener un punto de partida y sobre ellos edificar una gran vida en base a los principios de la Torah. Ahora, cada 8 días estamos estudiando la Mishnah de Pirkei Avot, que son la Mishnah de, de la ética. Es una Mishnah que habla de Musar muy grandemente. Y Benzoma nos trae la respuesta a lo que estamos hablando. Dice la Mishnah de Pirkei Avot, capítulo 4, Pasuk 1. Dice, Benzoma dice, ¿quién es sabio? El que aprende de cada persona. Como está dicho, de todos mis maestros me hice sabio. ¿Quién es fuerte? El que subyuga su inclinación. Escuché la historia de un hombre, muy interesante la historia, muy interesante. Me la contó su hijo y, y es de uno poner atención y admirar a esa clase de historia. Me dijo, mi papá solo hizo hasta segundo de primaria. Y, pero hablabas con él y era como si él fuese un gran leído. Porque mi padre supo de la deficiencia que tenía de conocimiento, por cuanto inició en una pobreza extrema. Pero era muy inteligente, me dice. Él hablaba con un abogado de ciertos temas y absorbía el conocimiento de él. Hablaba de otra persona en cierto tema y así iba aprendiendo de cada uno, de cada uno. Y uno hablaba con él y era como si él fuese un leído en ese tema. Las personas jamás que no creerían que hizo hasta segundo primario. Y era una persona muy educada, muy bien vestida, muy bien hablado, porque fue mejorándose en la vida a medida que iba absorbiendo lo demás. Ben Soma dice, ¿quién es sabio? El que aprende de cada persona. Como está dicho, de todos mis maestros me hice sabio. ¿Y quién es fuerte? El que subyuga su inclinación personal, como está dicho. El que es lento en enojarse es mejor que el hombre fuerte y quien domina sus pasiones es mejor que quien conquista una ciudad. ¿Quién es próspero? El que se alegra con su porción. Como está dicho, cuando comas del fruto de tus manos, y aquí hay un punto importante. ¿Por qué dice el fruto de tus manos? Podemos entenderlo de la labor de tus manos. Y Pashut es así. Pero también dice, las manos representan las acciones de nosotros. Pashut, quien trabaja, quien labora, come del fruto de su labor. Pero en una explicación más profunda, el fruto de tus manos es el recoges la vida, depende las midot en las que hayas decidido caminar en la vida. El camino de las buenas cualidades, el camino de la transformación, el camino de irme mejorando y ir agregando o lo que se llamamos un valor agregado a nuestra vida. O sea, comencé aquí en educación y ahora estoy acá. Me he ido mejorando mis midot. Mal genio, ira, contienda, chismes. Todas las malas actitudes las he ido perfeccionando. Me he ido volviendo de mayor calidad. Notemos que cuando sacan un carro modelo tal, esta misma línea de carro la van mejorando en el tiempo. Y si hoy vemos un carro, por ejemplo, un Toyota, no es el mismo Toyota de hace tal vez 20 años atrás, 15 años atrás. Mejor tecnología, mejores condiciones, mejor diseño, etcétera, etcétera. Igual pasa con nosotros. Los celulares de hace años atrás no son ni tantico parecidos a los que hoy tenemos. Los computadores, etcétera, etcétera.
todo el mundo va evolucionando, todo el mundo va evolucionando, porque el ser humano va evolucionando. ¿A qué nos referimos a evolución? No es que éramos micos y ahora somos seres humanos, eso es una mentira. Cuando hablamos de evolucionar, estamos hablando de nuestra capacidad de pensamiento, de nuestra capacidad de ser. Nacimos siendo completamente ignorantes. Nacimos en un déficit de conocimiento, de comportamiento, y tuvimos una conducta aprendida de acuerdo al modelo de familia que tuvimos. Y cuando tomamos el control de nuestra vida, entonces hicimos un balance, qué tenemos, qué no tenemos, qué faltantes tenemos, y comenzamos a trabajar en ellos hasta el día de hoy. Por eso, cuidarnos de las impurezas, de las no purezas, significa no te quedes estancado. Cuando algo es permitido, cuando algo es puro, significa que se mantuvo dentro del contexto de lo correcto y ahí puede crecer. Cuando una persona está por fuera de lo correcto, jamás va a crecer. Si tomamos una planta y la tenemos en una materita pequeña, esta va a limitar la planta hasta que la ponemos en la tierra y ella tiene libertad para crecer y desarrollarse como debe ser. Si ponemos un león y lo criamos en cautiverio, encerrado en una jaula y se suelta al mundo salvaje, seguramente él no va a saber actuar como un león porque no lo desarrollaron. Cuidarnos de las no purezas es cuidar la relación entre, entre mí y el Creador bendito. ¿Cuál es la función de los Juaní? Era ser ese puente entre Dios y el pueblo, porque ellos presentaban las ofrendas. Como cuando le dices a alguien, ve y habla por mí ante el jefe, ante tal persona, recomiéndame, por favor. Pero si esa persona tiene mala referencia, lo contrario, no me va a hacer un beneficio, me va a perjudicar su referencia. Recuerdo una anécdota muy particular que le pasó a un familiar. Se presentó a la embajada de los Estados Unidos y colocó una referencia de alguien que vivía allá, creyendo que era una persona, pues, adecuada, ¿no? Llevaba muchos años en Estados Unidos. Y resulta que esa referencia, a lo contrario, le perjudicó, porque la persona estaba en condiciones con problemas. Y esa referencia, en lugar de que le ayudase, le perjudicó. Así pasa con nosotros. Todos nosotros somos el puente y la referencia para otra persona. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, tenemos familia. No hay que pensar que la persona se va de este mundo y ya se acabó todo. Dejas un hijo, dejas una herencia. Dejas una familia, dejas una herencia. Una herencia no solo material, estamos hablando de un modus operandi de cómo actuaron. De hecho, cada uno de nosotros actuamos de acuerdo a lo que recibimos de nuestros padres. Pero lo que hemos recibido de nuestros padres a hoy la hemos mejorado. Si la hemos mejorado, date un aplauso, date un abrazo, y date un más altor y un Hasau Baruch y sigue adelante. Pero si aún hace 10 años la persona era margeniada, chismosa y hoy sigue siendo peor, entonces date una pequeña palmadita y decir, tengo que hacer teshuva, tengo que mejorar. No puede ser que me mantenga en esa situación. Los únicos que no pueden desarrollarse como criatura son los animales. Ellos se desarrollan en habilidades. El gato aprende a cazar, se adapta al contexto. El perro se adapta al contexto, pero no deja de ser perro. Dios sabe todas las condiciones que los animales van a tener y ya los preparó para eso, pero dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque los animales no miran hacia arriba, miran hacia el frente y hacia abajo. Nosotros sí tenemos la capacidad de hacer esto y mirar hacia arriba. Por eso andamos de pie, por eso comemos de pie, no comemos mirando hacia abajo. ¿Para qué? Para que sepamos que sobre nosotros hay una conciencia divina que debo conquistar. Para eso tengo que cuidarme de lo que es no puro. ¿Qué es lo no puro dentro de los mandamientos que Hakadosh Baruj Hu nos dejó? Esto es fácil de entender. Si estás trabajando en una empresa, cualquiera que sea, ¿cómo te va a ir bien ahí manteniéndote dentro de las reglas, dentro de la funcionalidad de tus ocupaciones, dentro de lo que te contrataron y te va a ir bien? Pero si la persona se extralimita en cosas que no son, entonces le va a ir mal. ¿Cómo una persona le va a ir bien en la ciudad mantener las reglas y los comportamientos que debe hacer? O sea, esto es parte de la vida. El problema es que
La persona se ha olvidado de Jacob. El Rebbe nos dijo que la palabra emor, no nos dice Rabbi Nachman, lo hablamos esta mañana, tiene que ver con iluminar. Diles, él te da una explicación, tiene que ver con la palabra iluminar, con la condición de iluminar, con la condición de ilumina tu camino. Cuando dice, diles a los hijos de Aarón, ilumínales. En otras palabras, parafraseémoslo, explícales. En la vida llegamos para ser iluminados. ¿Qué significa iluminado? No es así, ahorita me sale una bombilla por acá. Estamos hablando de iluminado es entendidos, comprender el por qué estoy en este mundo, para qué estoy en este mundo, qué es lo que debo hacer. Uno, corregir mi vida. Dos, ¿para qué la corrijo? Para comer del fruto de mis correcciones. Una familia linda, unos hijos lindos, unos amigos lindos, un ambiente social agradable, una economía placentera. Entonces, como dice el rey Shlomo, no sea que llegues a tus días y mires hacia atrás y digas, no tengo contentamiento en mi pasado. Me avergüenza mi pasado. ¿Cuánta gente hay que llega a una edad avanzada con una familia desastrosa? Hijos que no lo quieren, solo, arruinado, pobre y desgraciado. Nunca se dedicó a construir, sino a dañar una familia, a dañar mundos, a dañar personas. Que todo el mundo se lo tenía que aguantar porque yo soy así, nací así y así moriré. Una mente muy pobre. Y la gente piensa que riqueza es acumular cosas. Esas cosas las tendrá otro. Y no las podemos llevar en el viaje eterno. Lo que sí nos llevamos, como dicen nuestros sabios, son las buenas acciones. No significa que no hay que hacer cosas materiales, sino las consigo para qué. Tengo una esposa para perfeccionarme y para hacer de la vida de ella una vida agradable. Hijos para formarlos en el camino del bien, de Hakadosh Baruj Hu, no para maltratarlos y maldecirlos. Un esposo para hacer que camine la voluntad de Dios. Una ciudadanía donde tengo que aportar el bien y no ser el problema de la ciudad, el problema del barrio. Por eso se llama comer del fruto de tus manos. Eres bienaventurado, o sea, tú bendecido, dichoso, y todo está bien contigo. Eres dichoso también, bienaventurado, en este mundo, y todo está bien contigo en el mundo venidero. ¿Quién es honrado? El que honra a sus congéneres. Notemos que todas estas son condiciones de un trabajo personal. Solo el que tiene honra puede honrar a los demás. El que se respeta a sí mismo puede respetar a los demás. Porque entiende límites, entiende condiciones, entiende para qué está parado, por qué, para qué, dónde va, quién es en la vida. No suele decir la respuesta simple. Ah, soy mujer, soy hombre. ¿Y qué? ¿Qué harás con ese concepto? Mucha gente piensa que soy mujer para levantar la cana al aire, soy hombre para levantar la cana al aire. Es una tontería. Eso lo hacen los animales y no necesitan razonar. Ni siquiera pasar por una universidad. Es algo intrínseco. Soy hombre o soy mujer, ¿para qué? Tengo que tener un propósito para ello. Akadosh Baruj Hu me hizo mujer, me hizo hombre, ¿para qué? Debo construir este mundo, como Dios le dijo a Adán. Bereshit los dice. Génesis. No dañes mi mundo. Ahora, usted podrá preguntarme, ¿y acaso yo daño el mundo? Pues cuando te dañas en la vida sexual, cuando traes hijos incorrectos, cuando dañas las emociones de una persona, cuando te alcoholizas, te drogas, cuando la persona roba, cuando la persona construye un hogar detestable y la vida de los hijos es un infierno, porque escogió el hombre equivocado, la mujer equivocada. Todo eso destruir el mundo. Destruir el mundo y destruir la vida de una persona. Que con esas condiciones se volverá tal vez un drogadicto, tal vez un delincuente, un hombre machista que dañará a otra mujer, una mujer tal vez desvergonzada. Eso dañará el mundo. ¿Por qué hay tanto muchacho tan desadaptado? No vienen de familias muy lindas. Pues un árbol dulce no puede dar un fruto amargo.
Un fruto dulce viene de un árbol dulce, que significa que sus vidas están destrozadas mentalmente hablando, emocionalmente hablando. Porque un muchacho se volvió delincuente, porque viene con trauma, viene con una vida destrozada. Y él no ha tenido la capacidad de cambiar, hacer ese cambio en su vida, ese punto de inflexión donde le lleve a mejorarse. Algunos lo logran, otros no. Y entender que su vida es más que comer, crecer y multiplicarse. ¿Quién es honrado? El que honra a sus congéneres, como está dicho. Pues aquellos que me honren, honraré, y aquellos que me desdeñen serán desdeñados. Esto significa que nosotros tenemos que cuidarnos de las no purezas, o sea, de los cortos circuitos. Vamos a llamarle a esas no purezas cortos circuitos, o sea, cuidad nuestra alma. Debemos cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el carro en el que viajamos todos los días. Pero ahora crezcamos a una conciencia, cuidar nuestra alma. ¿Qué es cuidar nuestra alma? ¿Qué es cuidar nuestra espiritualidad? Es cuidar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por ejemplo, los sabios dicen, no dañes al niño porque él no puede perdonar. No hieras al niño porque no puede perdonar. Dañar la vida de un niño es dañar un mundo, dañar una generación. Tal vez un niño traumado que crece traumado, será un hombre traumado, que dará hijos traumados o traumará a sus hijos, traumará a su esposo. Y tal vez por allá una segunda, tercera generación, hay alguien que diga, oiga, yo voy a cambiar el curso de mi vida. Mi papá era borrachoso, mi abuelo también, mi bisabuelo también, y él cambia el transcurso. ¿Dónde comienza esa decadencia de alguien que no se cuida? Escuchemos las historias de aquellas personas que tienen hoy vida desastrosas. Ah, mi tatarabuelo era una persona correcta. Cómo la familia fue implicada. Alguien tiene que pensar. Eso significa darle un vuelco a la vida. Sanar mi vida y sanar mi árbol generacional. Para que tu próxima generación sea diferente. Empiece a hacer esto, un cambio en la curva. Y eso únicamente se logra cuando tenemos sede, conciencia divina. Que tengo una espiritualidad significa un alma, unas cualidades que debo corregir. Dice el Conde Vilna, todos nuestros problemas, la raíz de todos nuestros problemas están en no haber corregido nuestras buenas cualidades. Eso es lo que le llevó a separarse, a perder economía, a meter la pata por aquí, a tener encontrones por allá, el resultado de los hijos que tienes por las malas cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nuestros asuntos vinieron de ahí. Ahí está nuestro campo de acción donde hay que construir. ¿A través de qué? Del manual de la vida. De nuestra Sagrada Torah Hakadoshim, que Hakadosh Baruj Hu nos dio, en la cual debemos escudriñar los principios ahí para construir. Cada clase de esta es un pensamiento, es una reflexión, un jisut que nos lleve a nosotros a motivarnos cada día y a decir, debo entonces buscar ser persona, estudiar el Musar, la ética que la Torah nos ordena. No la ética que se ha inventado la gente, una ética de permisividades, una ética donde la identidad es de acuerdo a lo que el deseo diga. Y precisamente lo que hay que corregir es el deseo. Hay una filosofía intrínseca en la ética que si el Gaón de Vilna dijo que si no los tuviéramos en libros escritos por tradición, recibidos por tradición, lo podríamos aprender de los animales. Por ejemplo, algo básico, básico. Los animales, por ejemplo, no se dejan, las perras, por ejemplo, no se dejan eh, tomar de un macho, sino en el tiempo correcto. Y ahí ya podemos aprender. Los gatos con los gatos, los perros con los perros, los leones con los leones. Ya podemos aprender.
¿Has visto un león que toma una manada? Es solo cuando él puede asumir la responsabilidad sobre ella. Ahí ya podemos aprender que ser hombre. Ahí ya podemos aprender que la vida tiene etapas, que hay que saberlo vivir, sobre una moralidad y muchas cosas más, como la fidelidad de los palomes, por ejemplo, y entre muchas otras cosas más. Por eso, diles es ilumínales, instrúyelos. Debemos hacer una pregunta para buscar respuesta. Debemos cada día comprender que Hakadosh Baruj Hu desea el bien para toda la humanidad. Pero el mal no lo manda Dios. El mal lo construye la ignorancia de nosotros. Dios nos guarda. Es lo que construye el mal. Porque el ser humano se sale de la senda correcta. Sada Hashem, que tengamos siempre esa actitud y esa disposición para cada día, como dijo Hakadosh Baruj Hu, sean santos por Dios. Manténganse dentro de lo correcto. Manténganse dentro de lo que yo les digo. Manténgase dentro de la tradición correcta para que podamos disfrutar del bien de Hakadosh Baruj Hu en este mundo. Esa porción. Lo contrario es una vida de cortocircuito. Es una vida de chispa. Una vida emocional, de trauma. Las emociones nunca son para definir la vida. Las emociones son solo la chispa para poder impulsarnos haciendo el bien. El amor no es sentimental, el amor es racional. De hecho, el amor no garantiza que las parejas sean fieles. Lo que garantiza es que se respeten. La mayoría de parejas que han sido infieles, todas aman a sus parejas, pero no fueron fieles. Porque el amor es un sentimiento. Para muchas personas. Pero respeto es un estado de conciencia. Y si aprendo que el amor no es un sentimiento, sino un estado de conciencia, entonces podemos definirlo muy bien. El amor viene de una decisión racional que se fundamenta en el respeto. Pero para cuando la gente dice que el amor es un sentimiento, ese sentimiento puede cambiar. Es más, puede cambiar a lo negativo y después volver a lo positivo. Y por eso la vida de las personas son como un yo-yo. Sube y baja, sube y baja. O una vulnerabilidad al trauma impresionantemente. Toda la salud mental, emocional, está en guardar los mandamientos de Hakadosh. Está en crecer en la senda que Hashem nos marcó y vamos a llegar al destino correcto. Cuando viajamos a un lugar, por allá a un pueblito, o una finca, o a un sitio en el bosque, lo que hace que no nos perdamos es que nos mantengamos en el camino. Tomar rutas raras hace que la persona pueda llegar, posiblemente golpeado, herido, maltratado y más cansado. Pero si va por el camino correcto, va a llegar. Tal vez se tarde un poco, pero va a llegar. Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude cada día a reflexionar esas palabras, que siempre nos mantengamos en el camino correcto, y que Hashem nos dé el sejut y la fuerza, porque nosotros decidimos caminar en este camino, en el camino que Hakadosh Baruj Hu nos da, primeramente como una opción, probablemente es la obligación moral de nuestra vida. Hashem nos dijo, nos ama y nos mostró el camino. Ahora tenemos nosotros que demostrar que nos amamos a nosotros mismos y por lo tanto al camino. Un abrazo, que Hashem nos cuide, que tengan linda semana, días buenos, maravillosos, como todos los días. Escuchemos buenas noticias y nos veremos hasta la próxima. Dale like, comparte la clase y gracias por estar ahí en ella. Que Hashem nos cuide a todos. Un abrazo. Chao, chao.